no existe trabajo humano en esa imagen. Entonces, claro, a ti te ponen esto y dices, no, si es que lo he pintado yo. A ver. Entonces, claro, Claro, dice, vamos a ver. Dice, para la generación de esto, dice, tú al final has dado 3 instrucciones, pero tú no has hecho esto. O sea, y al efectivamente. no hacerlo tú, no ha habido intervención humana. Y lo que en teoría debería proteger la propiedad intelectual es las creaciones humanas que deben ser originales. Buenos días familia, ¿qué tal están? Espero que vaya todo muy bien. Simplemente, antes de que comience la entrevista, comentarles que hemos traído un invitado muy pero muy especial para nuestro primer episodio. Sergio es doctor en Derecho, especializado en Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual, así como también Derecho Concursal. Junto a su empresa Fiscalogic, representan a Zenblock en España como asesores legales. Durante los próximos minutos hablaremos de varios temas muy interesantes sobre inteligencia artificial y blockchain. Espero que les guste y como siempre que si nos apoyan con un like y un comentario, estaré más que agradecido. Ahora sí, los dejo con la entrevista. Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera entrevista en Zenblock. Este es el episodio número 1 de una serie de entrevistas con clientes, colaboradores y expertos del sector. Hoy tengo el privilegio de presentarles a Sergio Lema Rastrojo, un destacado abogado especializado en Derecho Societario y Concursal, con un profundo conocimiento en Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial. Sergio, es un placer tenerte por aquí. Encantado igualmente. Muchísimas gracias, Agustín. Sergio, para la audiencia, ¿podrías compartir con nosotros un poco de tu experiencia? ¿Quién es exactamente Sergio Lema? La verdad que queríamos dar unos servicios adecuados a los tiempos que corren y así se surgió la idea de los servicios tanto como Fiscalogic, que es lo que realmente estamos en nuestra marca. Y realmente se enfoca bastante en el tema de tanto la asesoría fiscal, bueno, gestoría, asesoría fiscal y demás, como en el derecho concursal, como tú bien has dicho, societario, y además también el tema de nuevas tecnologías que hoy en día ya, pues evidentemente no son tan nuevas, pero llevan bastante tiempo pues con el tema de propiedad intelectual, tenemos experiencia tanto en tradicionales como digamos que son obras de teatro, libros, como lo nuevo, programa de ordenador, videojuego, etcétera. Pues para ya meternos en tema, y sobre todo para alguien nuevo que no tenga conocimiento sobre esto, ¿podrías marcar un poco la diferencia entre lo que es propiedad intelectual y propiedad industrial? Sí, claro. Pues si bien la propiedad industrial sí que en España o sí por la normativa incluso global que tenemos, estaremos hablando de derechos reales, mientras que la propiedad intelectual en este caso no. Es decir, ¿a qué me refiero con derechos reales? Al final estamos hablando como que realmente es como otro bien mueble más. Tú tienes la propiedad sobre algo. En este caso estamos hablando mm, de algo totalmente distinto a lo que genera con la propiedad industrial. O sea, perdón, con la propiedad intelectual. En este caso, la propiedad industrial lo que te permite, por el mero hecho de tenerlo, es el prohibir a todo el mundo el uso de algo igual o similar. Sin embargo, en la propiedad industrial, al no ser un derecho real y al final no ser tan agresivo con terceros y demás, es cierto que en este caso ya no es tanto el tema de yo tengo estos derechos o yo tengo aquellos, sino que en propiedad intelectual también cede mucho en favor de, evidentemente, la competencia. La competencia que debe de haber y que obviamente pues no te pueden permitir, por ejemplo, hacer algo y que eso se quede ahí para siempre. Vamos a poner como Efectivamente. ejemplo, lo que se me ocurre, por ejemplo, estábamos hablando antes de videojuegos y demás. Eh, Cuando eran los inicios de Street Fighter al final, me refiero. Total. Sí, 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 sí. Esa fórmula de poner un muñeco a un lado y otro a otro con unas barritas de vida, eso no es patentable, no tiene derecho de propiedad industrial, sino que al final estamos hablando de propiedad intelectual. Y por ello, siempre y cuando evidentemente no se confunda con el juego original y demás, por ello salieron tantos juegos al mercado similares, cosa que es bastante buena para nosotros por el tema de la competencia. Total, total. Pero bueno, por el otro lado, la compañía se queda sin esa protección legal. ¿Cómo hace una compañía, una startup sobre todo, que tenga una idea revolucionaria, especialmente con estas nuevas tecnologías, para defenderse legalmente? Sí, en este caso lo primero que debe de tener bastante claro es qué amparo le da la ley con respecto a lo que ha desarrollado o lo que ha hecho. Si, por ejemplo, estamos hablando de temas de, mire, yo tengo un logo, esta es mi marca, o yo me voy a vender así en el mercado, en ese caso estaremos hablando
de propiedad industrial. Luego también, rizando el rizo, evidentemente también entra el tema de los dominios y demás y tal. Pero bueno, se lo dejamos para el vídeo aparte. Pero realmente el tema de cómo proteger, lo primero que se deben informar es qué derechos tienen y cómo pueden proteger los activos o, en este caso, los bienes intangibles que tiene su empresa. Lo más importante es saber hasta dónde puede llegar, saber cómo se puede defender y tener bastante claro cómo hacerlo. Para eso, obviamente, un poquillo de asesoramiento y demás. Claro que sí, claro que sí. Eh, no, Pa- no tan... sí, perdona. No, 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 por favor, continúa. Claro, el problema, claro, es muchas veces saber, cuando tú inicias y demás, saber dónde te mueves y saber muchas veces hasta dónde puedes llegar y demás. Muchas veces nos pensamos que quizás tenemos más derechos de lo que nos corresponden con respecto a algunos programas o algunas cosas que hemos desarrollado, pero la realidad muchas veces es otra. Al final, hasta cierto punto, pues tenemos unos ciertos derechos, si bien deben vencer esos derechos por el bien de la competencia al final. Total, total. Hay muchos clientes y en la comunidad, sobre todo blockchain, que cuando desarrollan un código, pues tienen esta duda si es patentable, si no. ¿Qué le dices a esa gente que ha trabajado durante un año basados en tecnología blockchain o incluso con inteligencia artificial? ¿Cómo pueden proteger legalmente su marca y sobre todo esto respondiendo a la patentabilidad de dicho código? Efectivamente, mira, las marcas, realmente, esto es una cosa bastante importante, las marcas son derechos territoriales. Es decir, si yo registro en España mi logo, solo tengo derechos sobre España. Para eso existen mecanismos de marcas europeas y evidentemente marcas internacionales. Lo que aquí hay que diferenciar es, yo he desarrollado un programa, yo he desarrollado algo, yo he hecho algo a través de ella, o la IA me ha ayudado a desarrollar X. Eso no es la marca. La marca es tu logo, el nombre comercial o lo que tú uses en el mercado. Eso sí que es protegible por propiedad industrial, en este caso por el tema de marcas y demás. Que estaremos hablando de derechos reales que son territoriales. Se circunscriben a España o a Europa, o también se podría solicitar la marca internacional. En este caso, con respecto al programa y demás, y patentabilidad y demás, la regla general es no son patentables los programas de ordenador. Vale, vale, vale. Esa No es, es una noticia importante para la gente, sobre todo. Entonces, no son patentables todo lo que tenga que ver con códigos y demás, al menos a nivel general. la regla general es que no. O sea, la regla general es que todo programa de ordenador está protegido por propiedad intelectual. Además, así lo recoge la normativa, tanto nacional como europea como internacional. Que te concedan el derecho de patente no significa que no tengas derecho de propiedad intelectual. La movida es que, claro, que la propiedad intelectual, ¿vale? No la puede hacer una máquina. Porque mira, Efectivamente. persona natural. ¿Ves? Esto, persona natural. Podrá Efectivamente. beneficiarse personas jurídicas, pero los que lo crean Pero son personas personas naturales. naturales. ¿Y Entonces, claro, qué sucede con la IA cuando genera algo? ahí está la cosa. Y eso, es que ese es el dilema. Es decir, aquí ya te lo está generando una máquina, pero es que ya no solo es esto. El argumento del tribunal realmente de que no existe trabajo humano en esa imagen. Entonces, claro, a ti te ponen esto y dice, no, si es que lo he pintado yo. A ver. Entonces, claro, Claro, dice, vamos a ver. Dice, para la generación de esto, dice, tú al final has dado 3 instrucciones, pero tú no has hecho esto. O sea, y al efectivamente. no hacerlo tú, no ha habido intervención humana. Y lo que en teoría debería proteger la propiedad intelectual es las creaciones humanas que deben ser originales. Sí, claro, es que muchos ¿Sabes? autores lo están tomando como si fuese una herramienta a la inteligencia artificial y Claro. al final el criterio es, bueno, vale, si es una herramienta y yo le doy un prompt para que genere esa herramienta, es, salvando las distancias y analógicamente, lo mismo que yo coja un lienzo y pues lo haga o le pague a alguien para hacerlo. Ha habido mucha polémica. ¿Qué diferencia también hay? Imagínate, ha sacado un juego ahora que se llama The Divi 4, que ya han cerrado hasta la empresa en 2 semanas. Fue un fiasco, fue tal. Y se descubrió, porque claro, los programadores son muy cabrones, y se descubrió
que lo que habían hecho es comprar paquetes de Steam, un viaje de Ujú. contenido de Steam, todo ya hecho, la interfaz, el hub, absolutamente todos los modelos de workshop de Steam. Es decir, tú te descargas todo el modelaje, todos los modelos, cómo van los textos, cómo van los diálogos, cómo van los menús, lo Claro, juntas todo y haces un juego nuevo. claro. Claro, Es aquí que esto ya han cerrado y todo, ¿sabes? O sea, esto es una estafa. De hecho, ya se considera Steam lo quitó, etcétera, etcétera. eh, ahí está la fina línea. También sucedió con Bad Bunny, el Efectivamente, cantante, con exacto, esos cachos de inteligencia artificial que los han cogido y han hecho una nueva versión, un nuevo vídeo. Entonces, exacto. al final, pues, ¿es de él? ¿No es de él? ¿Es del artista que ha creado eso? ¿Se le puede llamar artista? Claro, no, fue gracioso ¿Tú no te enteraste del grupo de WhatsApp lo que hizo? No. Tiene un grupo de WhatsApp en lo de unirse y no sé qué mierda que han puesto nueva. Cuando tú te Ok. metes en eso, te como que le das a unirse y tal, y él nota en plan, ¡ay, tal, qué chula la nueva canción! No sé qué, y tal. Y claro, y cogió el tío y dice, a quien le guste esta canción fuera del grupo. O sea, Directamente lo ha echado. sí, sí. O sea, claro, o sea, normal, el chaval debe estar enfadado, y es normal. O sea, porque es que ahora mismo es una Hombre, movida. es Pues, que son cuestiones que antes no se pensaba que podía ser una realidad y hoy son totalmente factibles. Vamos, que de hecho hace 2 años no se pensaba que podía llegar a ser una realidad y hoy está sucediendo. totalmente. Entonces, lo mismo con las imágenes. Sí, Las imágenes creadas por inteligencia artificial, pues al principio eran bastante, bueno, bastante chungas, una persona parecía con 7 dedos y cosas así, y ahora tienen un fotorrealismo, bueno, increíble. brutal. Absolutamente Entonces, brutal. bueno, cuestiones de deepfake, cuestiones, también lo que tú dices, bueno, en vez de un fotógrafo que contrate a alguien, a un modelo para tomarle fotos y editarlo y tal, pues simplemente puede sentarse, hacer una serie de prompts y ya tiene el mismo efecto. Totalmente. O Entonces, sea, ahora mismo estamos en un. Pues, si por ahí hay que ir. Sí, yo lo que pasa es que hay que inventarse la fórmula, me refiero. Para nosotros es difícil, en principio. O sea, va a haber mucho asesoramiento y demás y tal. ¿cómo se Pero aborda? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista legal? ¿Qué nosotros, solución nosotros tenemos podría haber? chongo. Yo estoy avisando. Vender al final la mano humana, o sea, porque la Claro. especialización, al concreto, el trato, etcétera, etcétera, que no hablas con una máquina. Yo creo que el gran punto es ese, que el ser humano lo que tiene de bueno es que puede entender todo el contexto. Y eso es lo que actualmente le falta a GPT y a las demás inteligencias artificiales. Es decir, tú le das una serie de prompts y entiende un cierto contexto, pero llega hasta cierto punto, de momento. Exacto, de Entonces, momento. ese chat, pues tú, no sé si has jugado un poco con GPT, pero si llega a un cierto punto en la conversación que tú le dices, oye, ¿recuerdas lo que te dije inicialmente? Pues esto, no recuerda. Es decir, ellos tienen No, una cierta capacidad y llega hasta ahí. exacto, Entonces, pues eso es lo que tiene de bueno el ser humano, que puede generar una serie de contexto para un caso particular. exacto, Entonces, pensar un poco por afuera de la caja, ese famoso sentido crítico, pues es exacto. fundamental. También ves, por ejemplo, la creación, o sea, usar IA para la creación de un trabajo, guay. Usar la IA para que haga el trabajo por ti, vale. Hombre, total, Es lo que dice el juez de Estados Unidos. total. Que quizás a lo mejor vayan por ahí los tiros. ¿Cuáles son los principales desafíos, un poco de lo que estamos hablando, al patentar tecnologías de inteligencia artificial y blockchain? ¿Qué estrategias recomendarías si no es algo patentable? Realmente, los criterios para la patentabilidad con estos temas, como ya hemos estado comentando, realmente la regla general es que no. Y en bastante pocos casos es que sí. Claro. O sea, también hablando del tema de software y demás, la patentabilidad del mismo, porque al final, si bien es un blockchain, es una tecnología que al final es un programa de ordenador, es decir, se basa al final en un código, si bien se trata a través de otra tecnología, la patentabilidad no omite los derechos de propiedad intelectual. ¿A qué me refiero? Que tú puedas solicitar o hayas solicitado la supuesta patentabilidad de un programa de ordenador o un software cualquiera realmente y que te lo rechacen no niega todos los derechos de propiedad intelectual. Es más, si se concede la patente,
en caso de que se concediera, pues realmente convivirían ambos derechos, el de patente y el de propiedad intelectual. Porque lo que se protegería con la patente es el resultado, no el código. Es un poco extraño aquí, en este sentido, pero se protege lo que digamos que lo que llega a realizar el programa, es decir, lo que consigue el programa hacer, mientras que el código se protege mediante propiedad intelectual. Entonces, en todos estos ámbitos, yo lo que es verdad que muchas veces recomiendo que no hay que agobiarse demasiado con el tema de la patentabilidad, ya que el tema de propiedad intelectual sí que es verdad que cubre bastantes aspectos. Obviamente no es tan fuerte, no estamos hablando de derechos reales como puede ser una marca o una patente, que al final estamos hablando de que son derechos territoriales. Si yo pido la patente en España, solo la voy a tener en España; si la pido en Europa, solo la voy a tener en Europa, y evidentemente también la puedo pedir a nivel mundial, de maneras que no tocan y demás. Y por supuesto, también vamos a poder dar licencias sobre el programa de ordenador, todo bajo el tema de propiedad intelectual. Otra cosa que sí que es verdad que es bastante importante, hay que tener en cuenta que al ser derechos reales, la patente y la marca son derechos que necesitan de registro. Es decir, tú tienes que registrarlo y te lo tienen que conceder para tú tener los derechos. Mientras que en el otro lado, con propiedad intelectual, no hace falta registrar nada. Lo puedes registrar y normalmente es bastante conveniente registrarlo. Aun si no lo registras, realmente tiene protección. No hace falta el registro. Y con respecto a los programas de ordenador, muchos desarrolladores, la primera pregunta que se les vendrá a la cabeza son las versiones. Protege todas las versiones, todas. Si tú haces una versión es una versión de un programa, es una actualización al fin y al cabo, es decir, al final el código fuente es el mismo, no es el mismo exactamente, se va mejorando y demás y tal, pero protege eso y sus versiones posteriores. Así lo dice la normativa, tal cual. ¿Y cómo es el proceso para protegerlo? A grosso modo, no en detalle, Propiedad intelectual. pero sí. Por ejemplo, imaginemos un programador que tiene un código y tiene diferentes versiones y ha estado trabajando junto a su equipo por más de un año. ¿Cómo sería el proceso a grandes rasgos? Realmente hay que diferenciar si normalmente, lo que normalmente también se hace bastante es el tema del registro a través de una persona jurídica, Muy pero que bien, tiene que llevar siempre un autor, muy persona bien. natural, ¿vale? En ese caso, si lo hace una sociedad, estamos hablando de que los trabajadores, cuando están trabajando, pues evidentemente su instituto de trabajo están cediendo todos sus derechos de propiedad intelectual a la sociedad Vale. directamente. Entonces, sociedad como primerísimo paso para generar un proyecto, luego un pacto de socios, cediendo la propiedad intelectual y a posteriori este proceso de registro. Efectivamente, sería una solicitud de registro donde evidentemente se presentan todos los papeles adecuados. En este sentido, lo más importante y lo más raro que se puede presentar es el código fuente con un ejecutable del programa, las dos cosas. Ok. Y realmente, pues se presenta el registro, se solicita, si todo va bien, ese registro será analizado por el registrador correspondiente, y si todo está bien, al tiempo se notificará la resolución, que en este caso pues, puede ser positiva o puede ser, en caso de que no quepa registro porque no se cumplen los requisitos adecuados, pues sea negativa. Muy bien, muy bien. ¿Qué garantías tiene la persona? Porque mucha gente, especialmente los que no estén dentro del mundo jurídico, pues dirán, oye, ¿qué garantías tengo al exponer mi código y mi archivo ejecutable? ¿Esto es seguro para mí? Sí, mira, es por una sencilla razón. Tú expones tu código no para los demás, sino para decirle a los demás que el código es tuyo. Entonces realmente no le estás diciendo a todo el mundo, mira, aquí está mi código, cogedlo, no al revés. Lo publicas para decirle, oye, mira, esto lo he hecho yo. Y como haya algo parecido a esto, pues puede haber problemas. Si no se publica el código, no puedes hacer eso, porque no Claro. puedes demostrar que tu código está en cierta fecha, en cierto sitio, que es en este registro. Por ello es importante la existencia del código dentro de un registro. Es muy beneficioso en el sentido de que todo el mundo sabe o puede saber, que es lo más importante, él puede saber que ese código es tuyo. No es lo mismo el tema de la marca, que es un derecho bastante, o sea, la marca o patente, que es un derecho bastante más fuerte, bastante más agresivo para terceros, es decir, para ir contra terceros, que el tema de propiedad intelectual. Vale.
al final, en este sentido, el registro no lleva verificación en principio. A ver, lleva un análisis, un examen y demás para que todo esté correcto, para que nada sea fragante, pero mientras que no se salga de eso, evidentemente, pues a ver. Luego, evidentemente, puedes tener los problemas correspondientes a futuro si tu programa se parece demasiado o se sabe que has copiado código fuente real, que es totalmente ilegal, de Vale. programa protegido que no lleva copyleft o que no estamos hablando de temas de que está de código abierto, al final, que no es un código abierto. No puedes copiar líneas de código dentro de eso. Si bien dentro de la marca existe un procedimiento dentro de patente, que ya es otro mundo totalmente distinto de las marcas y patentes. Las patentes, por ejemplo, ya no solo que exista una verificación, sino que la patente exige que sea algo nuevo dentro del estado de la técnica. ¿A qué me refiero con estado de la técnica? El estado de la técnica es algo que dentro del ámbito donde tú quieres patentar es hasta dónde se ha llegado. Digamos, la tecnología actual que existe, que conocemos, vamos a decir. Si tú haces algo nuevo dentro del estado de la técnica, ahí es una patente. ¿Vale? ¿Y qué tiempo puede tardar todo este proceso? Aproximadamente. Hombre, estamos hablando de años. Años, ¿verdad? Sí. Claro, es que yo veo ese problema con la patentabilidad, especialmente de las nuevas tecnologías emergentes, que avanzan tanto. Imaginemos que ChatGPT se ha popularizado y se ha lanzado en octubre del 2022 y ha avanzado hasta ahora con sus nuevas versiones. Entonces, imaginemos de aquí a 2 años, pues para otro tipo de mercados, pues sí que podría ser algo, bueno, que haya poco avance, por ejemplo, en temas de agricultura y demás, pero en estos temas tan dinámicos, pues 2 años es un mundo de diferencia. Efectivamente, no obstante, desde la solicitud tienes ciertos derechos, no obstante, es decir, cuando ya te la conceden o si estás seguro que te la conceden, pues evidentemente ya tienes ciertos derechos. Yo sinceramente, lo que muchas veces se recomienda o recomendamos, sinceramente, es que se opten siempre al principio por el tema de la propiedad intelectual, se avance con eso, se tenga todo eso bastante bien atado y bien hecho. Y luego ya se piense bastante bien el tema de la patentabilidad, de si se está seguro o no realmente de solicitarla o de si realmente el programa que tenemos pues realmente es patentable o no. Vale, vale. Entonces, no sería un primer paso lo recomendable, sino sobre todo No. apuntar a propiedad intelectual y a posteriori, una vez que la empresa ya esté consolidada y demás, ahí sí plantearse la posibilidad de patentarlo. Y teniendo en cuenta que la regla general es que los programas de ordenador no son patentables. Es un no. Exacto. Vale. Teniendo en cuenta que la regla general, y salvo algunas ocasiones, realmente la regla general es que no. Cambiando ligeramente de tema, hablemos de marcas. Has comentado brevemente que había una importancia muy grande en el registro de marcas. ¿Puedes comentar un poquito más sobre por qué es tan importante registrar una marca? Sí, realmente al final es nuestra imagen en el mercado y realmente es algo con el que alguien si lo ve te va a identificar o rápidamente va a asociar ese nombre o ese logo al final a una persona en concreto o a alguien en concreto. Es tan importante porque realmente tú necesitas proteger eso, porque muchísimas veces, aquí es lo que comentábamos antes con el tema de los dominios, muchas veces se buscan los dominios con igual nombre que en el tema de la marca. Ya no es solo que vayas a tener problemas con el dominio, sino que el nombre que tú estabas utilizando o que tú quieres utilizar y demás, al ser un derecho registral, y estamos hablando de derechos reales en temas de propiedad industrial, necesita de registro para que tú tengas derechos. Entonces, el realizar un logo, el que alguien te haga un logo, algún profesional que pueda diseñar un logo y demás, eso, el simple hecho de tener un logo no habilita, o sea, no te da derecho a absolutamente nada. Es decir, no tienes nada. Si no se registra ese logotipo, si tú no haces nada para proteger ese logo, ese nombre o lo que fuera, realmente es un detrimento a futuro. Pero es cierto que con el tema de las marcas siempre hay listos que en cuanto ve Efectivamente. algo que no está registrado, pues evidentemente
se va a registrar. Especialmente con las startups. Y para estas startups, empresas que están recién comenzando, lo bueno también es decir que el coste es mínimo, es decir, no Sí, es un coste demasiado grande y no, que generalmente las startups se lo pueden costear. ¿Y efectivamente. qué errores podrías identificar generalmente al momento de registrar una marca, especialmente para las startups? Pues muchas veces lo que se suele hacer es que sin darse cuenta le ponen el nombre a los servicios de lo que justo va a los servicios. Imagínate, software solution. Imagínate. Vale, Y vale, vale. vendes, yo qué sé, vendes eso, programa de ordenador que al final de gestión y demás, ¿no? Estás con el nombre, al final estás identificando el servicio. Al final lo que quiere la marca, lo que se necesita es que el nombre, si bien tenga relación con lo que tú haces, no sea una definición o descripción de los Efectivamente, servicios o los efectivamente. productos. Eso sí que es bastante habitual. Normalmente cuando pasa eso, si es algo que defina o describa perfectamente los productos o sea el nombre del producto en sí, pues realmente la Oficina Española de Patentes y Marcas, o en este caso si es a nivel europeo o demás, realmente no te la van a admitir. O también muchos errores con el tema de las clases, que en este caso, cuando tú registras una marca, debe tener asociado una serie de clases, que las clases son los servicios para los que tú las vas a utilizar. En este sentido, eso luego a futuro es importante porque si tú no la usas para ese servicio en concreto, que lo has registrado para ese servicio, realmente la marca podría en un futuro, evidentemente, pues caducar y vencer porque la marca necesita ser utilizada al ser un derecho real para poder mantener ese privilegio de que nadie puede utilizar ese nombre o ese logo. Te conceden ese derecho siempre y cuando lo utilices. ¿Qué sucede en los casos en donde una startup, porque generalmente estas compañías, pues tienen una visión a nivel global? Imagínate un caso de una sociedad que tiene la idea de generar una plataforma, un marketplace de NFTs o un activo real, un activo físico como puede ser un coche o quizás una propiedad inmueble que quieren transformarlo en fractional NFTs, en FNFTs. ¿Qué sucede con el registro de marca a nivel internacional? Es decir, ellos, imaginemos que lo registran aquí en España. ¿Qué tipo de protección tendrían si no lo tienen registrado a nivel europeo? Es decir, podrían enfrentarse a alguna problemática de cara a otros mercados. Podría pasar, podría Vale, suceder. vale. No es lo más habitual. Lo más habitual es que en inicio, si tú ya tienes una marca nacional registrada, en principio si te la registran en otro país, al final eres tú la persona que estás vendiendo y esa marca o sea, solicitud pues ya caerá en algún momento por algún lado. No es lo habitual, pero por haber problemas puede suceder. Aunque sí que es verdad que, bueno, pueden existir problemas y demás, no es recomendable de inicio el registro en todo el mundo. Se recomendaría primero a nivel nacional, después a nivel europeo y luego ya los países donde vayas a trabajar con la marca. Muy bien, muy bien. Siguiendo con el tema, has mencionado brevemente el tema de dominios, que creo que va a ser un tema muy interesante. Recuerdo un caso de una empresa inmobiliaria que tenía registrada su marca, tenía su dominio, había comprado el dominio .com.es, pero no había comprado el dominio, me parece que era de Suecia. Y el problema es que planteaban una escalabilidad Suecia. Cuando hicieron esa escalabilidad, pues encontraron que alguien había comprado el dominio por 1 euro y luego se los estaba ofreciendo por 1000. ¿Qué tipo de... sí, ¿qué tipo de seguridad legal puede haber aquí? Es decir, ¿tú recomiendas cuando una startup está comenzando, sobre todo de cara a futuro, ellos generalmente tienen esta visión de escalabilidad a nivel global o por lo menos a nivel europeo? ¿Recomiendas identificar los mercados posteriores para poder comprar, por ejemplo, estos dominios? Realmente en estos casos también es mala suerte que alguien se fije justamente en eso y compre el dominio.
teniendo la marca y demás. Claro, entiendo que la marca solo la tendría aquí en esos casos o con respecto a Efectivamente. esos dominios de otros países y demás. También hay que considerar el impacto, ¿no? de esa treta, ¿no? El impacto real o el impacto que puede realmente hacer. Claro que existen mecanismos, pero el tema de los dominios realmente es que ni siquiera va por temas de marca ni propiedad intelectual. O sea, en España tenemos mecanismos, hay mecanismos para reclamaciones internacionales dentro de España y por supuesto sí que hay temas de cómo poderlos defender y se pueden llegar a tirar páginas abajo enteras independientemente de dónde esté el dominio, cómo sea el dominio y demás. Si a ti personalmente o tu dominio, pues obviamente le están haciendo una competencia desleal o lo están intentando echar abajo o están intentando cualquier extorsión o cualquier otro método que se suele hacer. Mira, te Y por supuesto agrego, hay algún mecanismo. te agrego un grado de dificultad más, ahora que lo estoy recordando. Esta gente había hecho una serie de entrevistas con potenciales agentes inmobiliarios. Hubo un señor que se presentó con experiencia en el mercado inmobiliario, a punto de retirarse, y pues este hombre, al ver la escalabilidad que tenía esta inmobiliaria y que le había ido fantásticamente bien, es de aquí de la Costa del Sol, ellos, bueno, plantearon, en algún momento se le prendió la lamparita con respecto a comprar este dominio en Suecia. Entonces, quien les estaba vendiendo el dominio por 1.000 euros era este mismo señor. En este caso, pues no hay una relación laboral como tal, porque al final no pasó el proceso de selección, pero sí es cierto que se enteró de esta compañía a partir de esa entrevista. En España, por ejemplo, con temas de dominios y demás, fíjate que curioso, las reclamaciones nacionales y demás o internacionales al final siempre están relacionados con los dominios .es. Siempre es recomendable comprar, aunque se compre el .com, comprar el .es, porque, por tenerlo. Porque eso te habilita a poder reclamarlo a través del .es. Entonces, normalmente cuando se haga un dominio nuevo y demás, la primera recomendación preventiva con respecto a estos temas, que siempre hay gente con bastantes malas ideas, es comprar tanto el .com como el .es. Con Vale. respecto al de Suecia, si bien trabajaba para ellos, pero tuvo conocimiento a través de eso, incluso demostrable, o sea, no lo sé hasta qué punto es demostrable que esa persona tuvo relación, pero sí que es cierto que al conocer la persona va a ser mucho más fácil. El problema viene cuando no conoces a la persona, es decir, cuando no tienes a alguien Efectivamente. contra quien ir. En ese caso, en ese sentido, se complica muchísimo el asunto, porque ya no saben ni quién está detrás. Y en estos casos incluso puede haber una empresa que esté no sé dónde, o que esté en tal sitio, o que esté en cual, y realmente puede ser imposible de poder encontrarla. Al menos, en este caso, si existe la persona con respecto a estos temas, siempre hay que valorar el impacto. Y el impacto que puede tener sobre ti. Y siempre tener en cuenta que en el momento en el que se empiece, por ejemplo, a generar el tema de competencia desleal, eh, hablar mal sobre un negocio y demás y tal, evidentemente tenemos otras vías de acción con respecto a esas páginas para llegar a tirarlas o llegar, por supuesto, a hacer reclamaciones contra ellos y tal, porque se está difamando, se está haciendo una competencia, se está engañando con respecto a algo, se está diciendo cosas que no son sobre un negocio. Y que, por supuesto, hay bastantes mecanismos con respecto a su asunto para poder defenderte con personas que compran dominio en otro Vale, sitio. Sergio, basándote en tu amplia experiencia, ¿qué consejos legales generales le darías a las startups que se embarcan en estos proyectos de inteligencia artificial y blockchain? Pues mira, realmente el tema de IA y blockchain y demás es siempre bastante importante tener un pacto de socios primero. ¿Por qué? Porque luego viene la problemática de quién es qué o quién le corresponde a quién. Lo primero, un pacto de socios para poder realizar la empresa, o una vez que esté hecha la empresa, evidentemente, cuando ya sea socio, hacer la empresa, hacer el pacto de socios, tener claro dónde se va a empezar, es decir, Bueno, si la voy creación. a vender a nivel nacional, si quiero vender a nivel internacional, que es totalmente posible, no es necesario que tu marca esté registrado en todo el mundo para comenzar. Yo recomendaría el registro nacional en un inicio
comenzar con toda la actividad, vendiendo a nivel global y realmente siempre teniendo presente que si bien el software que he desarrollado en blockchain o el software que yo a través de IA y demás y tal, o que la IA me ha ayudado, que se ha generado, pues realmente, por regla general y lo más normal es que no va a ser patentable, con lo que a mí me protege los derechos de propiedad intelectual. Siendo consciente de eso, también se recomendaría el registro de una vez que evidentemente esté ya acabado y demás y tal, y sea el programa que se pueda utilizar, el registro de dicho programa, para que así ya surta la protección de ya tenemos la marca, ya tenemos el dominio con el .es y el .com, o por ahí. Y también tenemos el tema de la propiedad intelectual ya cubierto, aparte de tener el tema del pacto de socios hecho para que no haya líos a futuro entre las propias personas que constituyen la Vale. sociedad. Vale, entonces tendríamos constitución social, pacto de socios y registro. Y registro tanto de marca como de la propiedad intelectual. Efectivamente. También me gustaría destacar que siempre trabajar bajo una mirada más de prevención jurídica que Exacto. de reacción. Nosotros, sobre todo con las startups, lo que hacemos es mirar de cara a futuro, alinear un poco la visión que ellos tienen y en base a eso, pues protegerlos legalmente. Efectivamente. Y es lo que tú dices, que es eso. Al final es todo, desde la hoja de ruta, con proyecciones a futuro de qué quieren hacer y demás. Y por supuesto, siempre se tiene en cuenta todo eso de cara a futuro, de que siempre se quiere hacer y para que no se haya errores desde el inicio, para que no se lastren hasta el final. Total, total. ¿Tienes algo que te gustaría decirle a nuestra audiencia de emprendedores y entusiastas de tecnología? Sí, y la verdad es que no dar miedo a preguntar, Bien. a informarse, a saber qué se está haciendo, a saber y entender las diferencias entre propiedad intelectual y temas de marcas, patentes y demás. Bastante importante asesorarse tanto con respecto a lo que es el derecho, como el tema por supuestísimo, todo el tema de fiscal y demás, y entender y saber para qué sirve el pacto de socios, qué beneficio todo esto nos puede dar a futuro, evidentemente, para que no haya problemas. Y siempre, aunque sea un pequeño, o sea, no, aunque sea un coste, pero siempre recomendar, pues eso, registrar la marca a nivel nacional y registrar en el registro de propiedad intelectual el software que se vaya a comercializar. Muy bien, muy bien. Pues Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo y A ti, estamos en contacto. a ti. Un abrazo. Un abrazo.